Vamos a otro tema. El Gobierno Regional Metropolitano, la Fiscalía y 12 municipios de la zona sur de la capital anunciaron la implementación del programa Observatorio de Seguridad Ciudadana, que busca generar políticas preventivas para combatir la delincuencia. Para conocer más sobre esta iniciativa, también el contexto en que se emplaza, estamos ya en contacto con el fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros. Fiscal, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. A ver, para entenderlo bien, ¿de qué se tratan estos observatorios? ¿Cuál es el objetivo? Y también el trabajo mancomunado, interconectado que se van a realizar entre las distintas instituciones que están ahí. Sí. No se escucha. Sí, tenemos ahí un problema con el audio claramente con el fiscal Héctor Barros. Estamos conversando, vamos a conversar sobre los observatorios de seguridad que fue anunciado justamente, son y compuestos por el Ministerio Público, que representa justamente el fiscal regional metropolitano sur, el gobierno regional, fue anunciado también por el gobernador Claudio Orrego en las últimas horas. De hecho, apuntando a un dato que vamos a estar conversando con el fiscal en unos segundos más, la zona sur de la región metropolitana concentra el 60% de los homicidios con armas de fuego y el 34% de los delitos de toda la región. Ahora sí estamos en contacto, fiscal, ¿nos escucha? Sí. Bueno, lo que estamos haciendo con el gobierno regional metropolitano es básicamente un poco seguir la ruta de nuestro plan estratégico que hemos armado como Fiscalía Regional Metropolitana Sur, donde lo que estamos buscando desde el punto de vista de la persecución penal, por un lado es mejorar la calidad de las investigaciones que estamos llevando adelante y por otro lado mejorar la atención de nuestros usuarios, que son concretamente nuestras víctimas que en la zona sur son víctimas bastante vulnerables, dado los niveles sociales, los niveles educacionales y de hacinamiento en la que vive nuestra población en las 12 comunas que tenemos jurisdicción. En virtud de eso, nosotros nos planteamos mejorar estos dos aspectos principalmente en base al plan estratégico y en virtud de eso, lo que hicimos en primer lugar fue ir en búsqueda de los 12 municipios, juntarnos con los alcaldes, mantener reuniones con ellos y empezar a vincularnos con el territorio. Creemos que desde el punto de vista de la persecución penal, si el fiscal se mantiene en su oficina, es muy poco o hay muy poca posibilidad en que él sepa realmente lo que está pasando en el entorno o en los territorios en los cuales tiene jurisdicción. Por ello es que lo que hicimos fue aprovechar de cierta manera la posibilidad que nos dio el gobierno regional de postular a un proyecto para efecto de obtener recursos y también fuimos en búsqueda de alguna otra organización que fuera técnica, que tuviera conocimiento en el área de persecución penal y ojalá de conocimiento en temas de la experiencia comparada a nivel internacional de cómo otros países han enfrentado los fenómenos de la delincuencia, especialmente dado que en este caso concreto estamos enfrentándonos a una criminalidad bastante distinta a la que teníamos hace 5 años atrás. Tenemos el fenómeno de la inmigración que nos está poniendo desafíos en el crimen organizado, en el tráfico barrial y en la tríada que es armas, en este caso droga y delitos violentos finalmente. Y eso nos ha generado a nosotros una serie de desafíos. En ese contexto logramos también entonces poder conectarnos con la Fundación Paz Ciudadana, que nos está asesorando técnicamente y está asesorando al gobierno regional y por lo tanto lo que vamos a hacer en los próximos días ya es implementar este proyecto. Fiscal, usted, bueno, como Fiscalía siempre ha tenido contacto con los municipios, con los alcaldes, la alcaldesa. Aquí uno entiende se va a intensificar ese contacto y le quería preguntar cuál es el diagnóstico que usted ve desde la persecución penal de las municipalidades, de los municipios, que finalmente también muchas veces conversamos con ellos y dicen aquí falta una interconexión, un trabajo más coordinado y por sobre todo más músculo muchas veces en lo que es la persecución penal y por sobre todo finalmente terminar con sanciones, detención y desarticulación de bandas criminales. ¿Cuál es el diagnóstico que usted ha notado en los municipios? Obviamente entendiendo que cada comuna tiene particularidades y es distinta una de otra.
Sí, ahí vamos a volver con el fiscal Héctor Barros. Comentaba también lo que es, se suma a estos observatorios ciudadanos, Paz Ciudadana, desde el aspecto técnico, también haciendo el trabajo comparativo con otros países donde se ha desarrollado justamente distintas instancias para la persecución penal, para la desarticulación de bandas criminales, como estábamos comentando, y evidentemente también muy relevante lo que es este trabajo más en terreno, desde las comunas, desde el trabajo también mancomunado con los municipios, que son finalmente los que van recibiendo muchas veces las denuncias, que luego van derivando en términos también de elementos probatorios, muchas veces el Ministerio Público para desarrollar la persecución penal y finalmente las sanciones, y también distintos temas que también se estaban tratando, de hecho, hace algunos minutos en este punto de prensa con las autoridades policiales y la ministra del Interior, Isquia Siches. Esto con respecto a 12 municipios de la zona sur de la región metropolitana. Yo ya los datos son bastante decidores, usted lo ve en pantalla. El 60% de los homicidios con armas de fuego se concentran justamente en la zona sur de la región, y eso evidentemente hemos estado conversando también con otros organismos, con el propio gobernador regional metropolitano, con Paz Ciudadana, dentro de lo que ha sido la evolución, el movimiento, la sofisticación, dicen muchos, del delito en estos puntos, y donde también se van generando distintas problemáticas, distintos desafíos y por sobre todo, claro, la necesidad que tienen los vecinos y vecinas de que se le ponga coto a estas situaciones, desde lo que son las encerronas, desde que son los portonazos, pero principalmente lo que está sucediendo con respecto al tráfico de drogas y todo lo que tiene involucrado finalmente los hechos de violencia, la gran cantidad de armas de fuego que están en las calles y que también ha sido un punto tomado por el gobierno central, en este caso por el Ejecutivo, con una serie de propuestas que están siendo implementadas también por la Subsecretaría de Prevención del Delito para el combate a las bandas organizadas, al crimen organizado, al narcotráfico, entre otros aspectos. Estamos viendo imágenes que lamentablemente son las que se vuelven recurrentes para la población, y eso justamente es uno de los objetivos que busca estos observatorios de seguridad, como lo decía el fiscal Barros, fiscal regional Metropolitano Sur, buscan justamente tener un contacto más directo con los territorios al respecto. Ahora sí, ya estamos nuevamente en contacto, fiscal, ¿nos escucha bien? Sí, perfecto, sí, muy bien. Perfecto. Sí, yo le quería preguntar, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace como Ministerio Público con respecto al diálogo que han sostenido con los municipios, estos 12 municipios? Es un diálogo constante que siempre se tiene aquí, uno entiende, se intensifica con los observatorios de seguridad ciudadana, pero de todas maneras, usted lo decía, el crimen ha mutado, evolucionado, se ha intensificado lamentablemente, y no solamente este año, sino ya en un recorrido. Sí. A ver, nosotros hace aproximadamente 3 años empezamos a trabajar con algunos municipios en particular que tenían ciertas problemáticas de criminalidad más dura. De hecho, hicimos un diagnóstico en primer lugar y la primera conclusión que llegamos es que efectivamente los municipios, si bien eran los que estaban directamente vinculados con la población, eran los que no tenían ninguna incidencia finalmente en nuestras políticas de persecución penal, pero también poca incidencia en lo que dice relación con la prevención del delito. Y por ello es que nosotros iniciamos un proceso de rondas de trabajo con todos los alcaldes, con las 12 comunas de la zona sur, para efecto de empezar a mostrarles cuáles son las estadísticas o los números que tienen ellos en criminalidad y dónde están sus mayores problemas desde el punto de vista de la criminalidad. De esa manera nos fuimos dando cuenta que el gran problema que tenemos en la zona sur está básicamente en la triada que yo mencionaba hace un rato atrás, que tiene que ver básicamente con el uso de armas, el narcotráfico, que es el delito base, y por último, en que esto se traduce en los llamados enfrentamientos o homicidios, delitos violentos concretamente, o también en lo que se llama comúnmente como balas locas. Y esto es concretamente la consecuencia de aquellos grupos que están a nivel barrial y que han ido con el tiempo creciendo y desarrollándose más y adquiriendo más poder dentro de las poblaciones. El problema no lo tenemos en la gran cantidad de droga o que va de las organizaciones que van a buscar gran cantidad de droga al norte o en el tráfico de subsistencia o microtráfico. El problema lo tenemos a nivel intermedio y a nivel barrial concretamente, donde estos grupos crecieron mucho en el último tiempo y donde el arma de fuego es la forma en que ellos se están entendiendo en la actualidad. Y esto viene unido ahora con los otros fenómenos que se están enfrentando básicamente de criminalidad mucho más dura, que tiene que ver con el sicariato y que tiene que ver también con que el 70% al menos en la zona sur de los homicidios se producen por ajustes de cuentas.
Sí. Entonces, en ese punto de vista, nosotros lo que le planteamos concretamente a la gobernación es un trabajo donde se pudiera rescatar información directamente y se pudiera orientar a los municipios en el tema de seguridad ciudadana a través de este observatorio, pero que nos va a permitir dos cosas: enfrentar los fenómenos actuales, pero también tener un sistema predictivo en cuanto a que nosotros podamos anticipar aquellos sectores donde están siendo amagados básicamente por determinados delitos. Lo que nos ocurría en la actualidad es que nosotros nos íbamos haciendo cargo de los delitos en la medida en que estos iban apareciendo, claro, y lo veíamos caso a caso. Lo que hemos hecho ahora es verlo en su globalidad y hemos ido relacionando, por ejemplo, la Fiscalía de Crimen Organizado que tenemos en la Fiscalía Sur junto a la Fiscalía de Delitos Violentos, y también hemos hecho trabajar a las unidades policiales que están en la misma área de desarrollo para efecto de que tengamos la visión general y no la visión particular. Fiscal, usted cuando habla de sistema predictivo, por supuesto que el delito es muy difícil predecirlo, como dice el concepto, pero entiendo que va justamente a poder desarticular eventuales instancias de delito. Por ejemplo, a partir de uno en particular, entender si viene de una banda organizada, de una asociación ilícita, finalmente desbaratar esa asociación y evitar que hayan futuros delitos. Hay que entenderlo de esa manera y con la complejidad que eso significa, ¿no? Sí, lo que pasa es que la problemática del delito es dependiendo también de la comuna en que estemos hablando, sí, porque claro, el alcalde de Pirque tiene un fenómeno criminal que es distinto al que tiene el alcalde de Codina en Puente Alto o al que tiene la alcaldesa de Pizarro en La Pintana o doña Javiera Reyes en Los Espejos. Son figuras absolutamente distintas, sin embargo, o necesidades distintas desde el punto de vista de la prevención y la persecución. Pero el fenómeno criminal se desplaza entre estas distintas comunas, por lo tanto, lo importante es que nosotros podamos tener información que nos permita ir viendo en tiempo real dónde se están produciendo los fenómenos. Le pongo un ejemplo. Hace un tiempo atrás la alcaldesa Pizarro de la comuna de La Pintana me decía que gran cantidad de los homicidios en su comuna ocurrían en una calle determinada. Claro. Y esa información para nosotros es súper valiosa, pero lo importante es que nosotros la podamos tener a través de sistemas informáticos o sistemas predictivos que nos vaya diciendo antes que estamos teniendo más homicidios, más delitos violentos, más balas locas o más procedimientos por tráfico de drogas en determinadas arterias, en determinados lugares. ¿Y por qué? Porque generalmente el delito violento o la bala loca, los disparos injustificados, son sinónimos de que algo está pasando ahí abajo. ¿Y qué es lo que está pasando por lo general en nuestra zona? Es que lo que hay son organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y que el uso de las armas o lo que nosotros evidenciamos como disparos injustificados, balas locas o lesiones, son básicamente el enfrentamiento que tienen las organizaciones que están operando ahí por territorio, por los clientes, por poder, por una serie de situaciones más. Entonces, lo que nosotros queremos a través de estos sistemas predictivos es que apenas aparezca el fenómeno, nosotros podamos iniciar de oficio las causas y no esperar que ya tengamos un muerto por estos enfrentamientos o una persona fallecida inocente por una bala loca que salió de estos grupos organizados. Y esto es lo que buscamos, es estar, ojalá apenas aparezca el fenómeno encima y no esperar que ya sea un problema incontrolable o que se nos salga de las manos. Claro, estos son los denominados puntos calientes, digamos, donde lamentablemente se van repitiendo estos hechos de violencia y homicidios también. Entendiendo lo que usted dice y en base a esta coordinación directa, más constante con los municipios que conocen estos puntos, que la reacción del Ministerio Público es ir de oficio, por lo cual es bastante más inmediata y puede evitar que sucedan otros hechos de violencia con potenciales muertes, ¿no? Bueno, y evidentemente todo el esquema de delito que se puede generar en esa zona. Así es. Yeah. Mire, nosotros este sistema lo hemos probado también de manera mucho más rudimentaria, pero yo siempre le pregunto a los periodistas en general y le pregunto a la autoridad, ¿alguien ha escuchado hablar de la legua en los últimos 2 años? Y la respuesta me dicen, se sorprende, me dicen, en realidad no. Es un buen ejemplo. La legua es el primer ejemplo que nosotros pusimos, donde lo focalizamos, pusimos un fiscal especializado en el tema de armas y criminalidad que existía al interior de la población y se trabajó directamente con la Brigada contra el Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones, donde focalizamos las bandas, las mayores bandas que había al interior de la población de Legua. Todas esas bandas han sido desarticuladas, la última fue condenada hace un par de semanas atrás de las que quedaba y el día de hoy no tenemos un gran problema o no tenemos un problema incontrolable en la legua como el que se tenía hace 5 o 6 años atrás. El día de hoy nadie habla en la legua, el presidente se pudo caminar por las calles hace un par de semanas también
en la población sin ningún problema. Y eso es porque se ha hecho un trabajo desde el punto de vista investigativo, se ha hecho un trabajo con las policías, pero también ha habido una intervención por parte de las autoridades desde el punto de vista social. Si confluimos en todos esos factores, obviamente también se ha trabajado mucho con el alcalde de San Joaquín. Si nosotros logramos aunar y hacemos un trabajo interinstitucional mucho más potente, vamos a lograr tratar de vencer o a lo menos controlar los fenómenos de criminalidad fuerte que se nos están produciendo. Sí, es un muy buen ejemplo, y también lo hemos estado comentando con alcaldes de la zona, justamente lo que sucedió con la Legua, y eso efectivamente es, dentro del escenario negativo, un aspecto bien optimista, digamos, de lo que se puede desarrollar y justamente de lo que se ha aprendido, como usted nos cuenta, fiscal Barros. Hay otro elemento con respecto a lo que han sido los delitos en los últimos años, no me quiero quedar solamente con este en particular, sino con el desarrollo justamente de la evolución delictual, y tiene que ver con jóvenes, con adolescentes, con niños en algunos casos que son partícipes de delito porque son cooptados por estas bandas criminales. ¿Cómo también abordar esto desde lo que estamos comentando, estos observatorios ciudadanos, la información que entregan los municipios? Porque aquí es bien relevante, finalmente son jóvenes que son obligados por adultos para llevar a cabo estos delitos enmarcados en estas bandas criminales. Sí, ese es un fenómeno súper complejo de abordar. Básicamente también se da por la falta de oportunidades que la gente tiene en nuestros sectores, que son muy vulnerables, las 12 comunas que tenemos en la zona sur. Y es básicamente porque ahí lo que se hace concretamente por parte de los menores es una carrera delictual. Nos tocó mucho verlo en la población de La Legua, que teníamos menores de edad que comenzaban a los 10 años, mientras jugaban a la pelota en las calles, los pasajes ciegos, en aquellas oportunidades, que cumplían la función en primer lugar de avisar cuando venía la policía o de avisar cuando veían algo sospechoso en el entorno, a ser posteriormente vendedores de la droga que tenían las organizaciones en el lugar o pistoleros de estas mismas organizaciones. Y por lo tanto, finalmente, cuando caían las grandes organizaciones o los líderes, eran ellos los que se hacían cargo y eran la generación de recambio. Ahora, ahí lo que hay que hacer es una intervención desde el punto de vista del Estado en general, toda vez que hay que ver el tema, hay que referirse a temas educacionales, a temas sociales, intervención con la familia, y por eso creemos nosotros que los municipios tienen una labor súper relevante en ese factor. Estamos trabajando algunos proyectos, por ejemplo, que nos ha planteado los S7 de Carabineros, donde lo que se va a enfrentar es la criminalidad intermedia de estas organizaciones, pero donde la policía pueda permanecer un tiempo más en los distintos barrios y no solamente entrar, detener y salir, y que después la gente entre ellas busque la forma de solucionar los conflictos, sino que la policía pueda permanecer un tiempo más allá, 10, 15 días o 20 días, o a lo mejor mucho tiempo más allá, lo que sea necesario para evitar que estas organizaciones vuelvan a reconstruirse con estos nuevos integrantes que son los menores de edad. Pero ahí, en el caso de los menores de edad, la respuesta tiene que ser una respuesta mucho más íntegra, claro, que la simple persecución penal. De todas maneras, hay un tema de falta de Estado en la gran cantidad de situaciones que hemos visto y también conversado al respecto. En otro punto, fiscal, sobre las organizaciones criminales, desde los especialistas, desde el mismo gobierno, el subsecretario de Prevención del Delito lo ha comentado aquí varias veces, se quiere desbaratar estas bandas desde lo que es la ruta del dinero, cortar lo que es las vías de financiamiento que terminan con narcotráfico, con la adquisición de armas de grueso calibre, entre otros, y también con esta subvención que se hace a territorios donde se dice ya no está el Estado, pero sí están, por ejemplo, los grupos de narcotráfico. ¿Cómo también se aborda desde esa óptica lo que es el financiamiento, el dinero, y con las distintas unidades también que han ido participando en el último tiempo, por ejemplo, la unidad de análisis financiero y otros? Sí, ese es un elemento, un análisis que hay que hacer en profundidad y es uno de los cambios grandes que hay que hacer en la forma en que se enfoca la persecución penal. Nosotros hace varios años venimos trabajando en la zona sur de Santiago las investigaciones no solo que son vinculadas obviamente al tráfico de droga, que es la que genera las grandes utilidades, las venimos trabajando no solo desde el punto de vista de sacar al narcotraficante, sino que también de desbaratar toda la organización completa por un lado, pero también desbaratar todo el potencial económico que tienen estas organizaciones. Y por ello es que cada vez que ingresamos una investigación, al menos en la Fiscalía Sur, tenemos una unidad que lo que hace es paralelamente, junto con la Fiscalía Nacional también, un levantamiento patrimonial de todas las personas que están siendo investigadas. Y eso nos permite, por lo tanto, cuando desarticulamos una organización dedicada al narcotráfico, no solo detener a los líderes y demás integrantes, sacar armas de circulación, armas de fuego,
sino que además tratar de derrotarlos desde el punto de vista patrimonial. ¿Y por qué? Porque si no lo hacemos de esa manera, la organización va a continuar con nuestro líder, o desde la misma cárcel el líder continúa. Cuando logramos el desmantelamiento completo en el ámbito delictual, desde el tráfico de droga hasta el lavado de activos, finalmente esa organización le cuesta mucho más o tiene muchos más problemas para volver a rearticularse. Hay otro punto acá, fiscal Barros, que también usted lo mencionaba en su análisis, que es la situación de las armas, la gran cantidad de armas que están en las calles finalmente. De hecho, se habla desde el gobierno, en la última cuenta pública del presidente Boric, se hablaba de iniciativas, entre ellas, por ejemplo, la prohibición total de la tenencia de armas como un elemento, un componente para un tema que es bien delicado, bien complejo y que usted, me imagino, también lo ha visto incrementándose en los últimos años, especialmente en la zona sur y en otras zonas de la región metropolitana y el país también. ¿Cómo se aborda esta problemática? Y le hago también la pregunta, a juicio suyo, en su experiencia, ¿la eventual prohibición de la tenencia total de armas podría también ser un elemento que vaya cambiando esta situación? Sí, a ver, a mí me toca participar en la comisión que tiene el Ministerio del Interior en lo que dice relación con las armas de fuego y el crimen organizado. Y en eso hemos estado buscando una serie de alternativas para ir solucionando la problemática que implica la gran tenencia de armas en manos de particulares. Y ahí se han dado varias alternativas. Una de ellas, como bien señalaba la ministra del Interior en su oportunidad, es sacar las armas que llevan mucho tiempo inscritas, incluso a nombre de personas que están fallecidas. Pero también está la propuesta de prohibir las armas de fuego. Yo creo que esto tiene que ser un complemento de varias medidas y no solo de una sola medida. Entre ellas, estas dos iniciativas que son muy importantes, pero también yo siento que la iniciativa principal que tiene que haber, junto con la prohibición de la adquisición de armas, tiene que ver con sacar las armas que actualmente están en circulación. Y lo que hemos planteado nosotros es que al menos en la zona sur, las armas de fuego que utilizan las grandes organizaciones criminales no son armas de hace 20, 30 o 40 años atrás, son armas que son de 4 o 3 años atrás y que lo que nos interesa a nosotros ahora es contar con información de calidad para poder nosotros hacer las investigaciones correspondientes. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, llama mucho la atención, por ejemplo, que en comunas con alto problema delictual y con bajo ingreso económico como en La Pintana aparezcan domicilios que tengan 6 armas inscritas a nombre de una persona. Es difícil que esa persona sea coleccionista de armas y por eso las tenga. Entonces lo que ocurre muchas veces es que alguien compra muchas armas de fuego y finalmente las mete informalmente al mercado. A mí lo que me preocupa es que, por un lado, prohibamos la adquisición de armas y por otro lado lo que nos vaya a ocurrir es que no logremos sacar las que están en circulación, por lo tanto que las armas queden en las manos, digamos, de la delincuencia y no también desde ese punto de vista en las manos de los particulares que también las pueden utilizar como defensa. Ahora, también hay que ver varios aspectos porque cuando uno se plantea una política de persecución penal, hay que tener mucho cuidado porque de repente los buenos resultados en un área empiezan a producir otras falencias u otros problemas en el sistema. Por eso yo creo que todo hay que mirarlo con una mirada de país, porque en el mundo rural es distinto el tema de la tenencia de armas a lo que ocurre en las ciudades. Yo le puedo dar un ejemplo que en el caso a nosotros de las organizaciones barriales que crecieron mucho en el narcotráfico, en el poderío de las armas y en el poderío económico que tienen las organizaciones barriales, se deben a algunas políticas de persecución que estaban orientadas justamente a el gran tráfico de droga, que era la persona que iba a los países vecinos a adquirir la droga y posteriormente la distribuía a nivel de traficante intermedio en la región metropolitana. Y por otro lado estaba focalizada la persecución penal en los tráficos de droga que eran de subsistencia, en el microtráfico. Sin embargo, en todo el segmento intermedio, donde están las organizaciones barriales que están generando toda la violencia el día de hoy, nos descuidamos en focalizar ahí también la persecución penal. Y por eso es que ahora, junto a la Policía de Investigaciones y a Carabineros, aparte de perseguir el microtráfico, tráfico de subsistencia y las grandes cantidades de droga que llegan al país, nos estamos focalizando ya desde el año pasado en las bandas y organizaciones intermedias. Y uno de los buenos resultados que hemos tenido es que hemos trabajado con la alcaldesa Pizarro de La Pintana hace un par de años atrás, donde logramos que durante el año 2021, del año pasado, los homicidios en su comuna lograron disminuir
en un número casi del 50% por ajuste de cuenta. Y eso es una muy buena noticia y eso significa que si nosotros nos aplicamos en este segmento intermedio vamos a poder lograr buenos resultados desde el punto de vista en que la gente pueda vivir con más paz finalmente, que es lo que están buscando todos. Héctor Barro, fiscal regional metropolitano sur. Fiscal, muchas gracias nuevamente por estos minutos, por esta conversación con Canal 24 Horas. Que esté muy bien.